Básicamente de todas las cooperativas de energía. Más o menos como para que se entienda de dónde viene Daniel Marcom. Le explicaba a Daniel, hace días vecinos de distintas localidades nos advierten de que notan que el costo que pagan de energía es más elevado que en la ciudad capital. Nos llegaron boletas de todos lados, pero todo tiene una explicación. ¿Se paga diferente? ¿Sale más cara la energía en el interior de la provincia que en la ciudad capital? Se lo consultamos a él. ¿Cómo le va a Daniel? Nahuel y Alejandra los saludamos. Buen día. Buen día Alejandra, buen día Nahuel. Bueno, no, la provincia de Misiones, a través del poder concedente, decidió hace mucho tiempo tener una tarifa única en toda la provincia. Y esa tarifa sale a partir del cuadro tarifario que se publica cada vez que hay algún tipo de modificación en los precios y en los costos, en esta época especialmente en los mayoristas. Y son precios máximos. No dice que alguien pueda cobrar menos que eso, pero son precios máximos. Y la provincia de Misiones tiene 10 distribuidoras. Una es la empresa provincial, EMSA, y luego están 9 cooperativas que hacen también un servicio de distribución en sus áreas en las que prestan el servicio. Pero aplican como máximo siempre el cuadro tarifario único provincial. Si uno compara las boletas, o por lo menos las que hemos enviado, creo que hay de Aristóbulo, de Montecarlo, de Alem y de Posadas, vemos por ahí que dice los primeros 30 kilowatt a un valor de 70 pesos y moneda. En las otras localidades es mucho más arriba, 91,30 y de ahí para arriba, 100 y pico. ¿Eso tiene que ver con que algunas cooperativas aplican el valor máximo y otras los mínimos, o tiene que ver con la categoría en la que uno está? Bueno, es muy normal que para el usuario común lo que mira es algunas cuestiones sin hacer un análisis completo de la factura. Lo primero que hay que mirar es qué categoría está. Yo no pude visualizar muy bien las facturas que me anticipaste, pero veo que uno dice categoría 2. Categoría 2 no es lo mismo que residencial. Y dentro de residencial tenemos que la Nación hizo la segmentación y asignó a determinadas conexiones por el cruzamiento de datos una condición de conexión sin subsidio, porque entiende que esa conexión, las condiciones económicas financieras de ese titular está para pagar por lo que es el valor pleno que se fija a nivel nacional. Hay otro grupo de conexiones, de titulares, que por su condición también económica financiera, dicen, bueno, estos son los más vulnerables y le vamos a ubicar en un segmento que se llama N2. Claro. Y son los que pagan más barata la energía, y en el cuadro tarifario que se saca a nivel provincial figura cuál es el cuadro tarifario a aplicar en N1 residencial, en N2 y está en N3, que es un subsidio intermedio. También no nos debemos olvidar que a la provincia aplica un descuento a aquellos que la provincia ya viene y tiene su base de datos aplicando tarifa social. Es decir, ya sea N1, N2 o N3, bajo el criterio de la provincia, a las conexiones que les abarca la tarifa social, que determinaron que tendría que tener tarifa social, que le hacen un descuento. Claro. Pero ese descuento, de aclarar, obra en la medida de que la demanda total de esa conexión no supera una cierta cantidad, porque se entiende que si está superando esa cantidad ya es porque
digamos, no le correspondería a la tarifa social, sino tendría mucho más cuidado o menos elementos que consumen energía. Claro. ¿Ahí se entendió? Sí, se pudo haber dado, Daniel, quizás una mala segmentación, porque veo que hay boletas que son similares en cantidad de kilowatt consumidos, pero que uno pagó 30.000 pesos y el otro 150.000 pesos. Si nos vamos a las categorías, sí vemos que una dice 1 y la otra dice 2. Y bueno, ahí está. Nivel 1, nivel 2, normalmente. No, categoría es una cosa. Categoría es comercio. ¿Se entiende? Entonces, en el cuadro tarifario, si vos analizás el cuadro tarifario, tenés la tarifa 1, que es la residencial, y ahí tenés, para el mismo desarrollo de consumos, tenés valores, que son los que vos me estuviste leyendo, que corresponden a residenciales sin subsidio, con subsidio y con subsidio intermedio. Entonces, lo que yo vi es que vos mandaste una que decía categoría 2. Lo otro que hay que analizar cuando se reciben esos reclamos así de distintos sectores es que se esté aplicando el mismo cuadro tarifario. Porque yo te puedo mandar a vos una factura de un mes anterior o con otra tarifa, entonces que el cuadro tarifario que se está aplicando sea el mismo. Claro. Pero te repito contundentemente, no se aplica diferentes valores según el distribuidor. Hay un valor máximo por categoría y por segmentación. Y vamos a aclarar algo. La segmentación no la decide la cooperativa, tampoco la decide la provincia. La segmentación es algo que viene digitado de nación con el cruzamiento de datos financieros, económicos, tributarios, etcétera, etcétera, y dicen a esta persona que es el titular de esta conexión no le corresponde ningún subsidio, o sí le corresponde, y eso no se puede manipular. En la práctica eso viene, quien recibe esa información es EMSA en unos archivos separados están el 100% de los residenciales de la provincia y los separa por distribuidor. Entonces, EMSA le manda a cada distribuidor, cooperativa en este caso, le manda, este es el paquete de residenciales que tenés y esta es la asignación que le dio Nación. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, sí. Ahora, entonces, con este concepto, digo, ¿por qué tengo boletas que tienen 200 ítems de todo lo que se les cobra? Digo, pagan la ley nacional tanto, el alumbrado, el capital adicionado, incidencia provincial, otra ley, que el IVA, que ingresos brutos, que una cantidad de conceptos que probablemente en otras boletas no están. Bueno, vamos a aclarar que lo que son impuestos nacionales o provinciales corresponden a cuestiones de la nación y la provincia. El alumbrado público es yo diría, lógica, una cuestión lógica. Si vos no se cobra, el alumbrado público tiene un costo. El alumbrado público normalmente, que depende del municipio, el municipio en muchos casos no tiene la capacidad técnica de hacer el mantenimiento. Entonces, delegan el distribuidor a través de un convenio, delega esa función y la capacidad de cobrarlo. Vamos a imaginarnos que eso no fuera así. ¿Cuántos meses pasarían para que el municipio quede sin energía eléctrica en el sistema de alumbrado público? Porque no es lo mismo pagar algo que, si bien es alumbrado público, no es mi demanda, eso hace al bien común. Claro. Y es necesario mantenerlo. Y esto sí o sí lo tenemos que vincular a la capacidad de cobro que tiene la entidad. Es cierto, yo cuando pago la factura de luz, pero eso lo tenemos en toda la provincia, cualquier distribuidor, si cualquier cooperativa, determinan cuál es el costo del alumbrado público en ese lugar y le da la facultad al municipio, a la cooperativa, para que cobre en su nombre
y haga el mantenimiento. Así que el alumbrado público, yo diría que la lógica dice que está bien. Si no existiera ese sistema, muchos municipios no tendrían capacidad de cobro, como por ahí, o tendrían unas demoras muy grandes, acumularían deuda con el distribuidor, en poco tiempo no tendrían más energía eléctrica para el alumbrado. Por ejemplo... Ahora, los impuestos nacionales, te cuento cuáles son algunas de las leyes. La ley del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, que es la ley 25057, eso lo aplican todos porque es un cargo. 25957. Sí, por lo menos. 25957. Sí, perdón, sí. Luego tenés una ley provincial. 2620. Es para compensar a los jubilados. Los jubilados en la provincia tienen un cuadro tarifario más bajo que el cuadro tarifario del que no es jubilado. También requiere entrar en determinadas condiciones, ¿no es cierto? Pero bueno, es más bajo. ¿Quién subsidia ese descuento históricamente? Es el resto de los residenciales. Mira. ¿Sí? El resto de la demanda subsidian con un acto de decir, bueno, el jubilado está en una condición más desfavorable, entonces le vamos a dar una tarifa más baja. ¿Quién subsidia? Esas leyes, si vos las buscabas, a ver que tienen muchísimos años. Y luego vienen algunas cuestiones que dependen de cada cooperativa. Por ejemplo, existen en algunas cooperativas el servicio de sepelio, y ese servicio de sepelio, si yo lo quiero tener, voy y me inscribo en la cooperativa y digo, yo quiero tener ese servicio de seguro de sepelio. Acá estoy viendo, por ejemplo, discúlpame que te corte para hacerla más rápido. Estoy viendo, en la de Posadas no está discriminado, por ejemplo, ingresos brutos, que en otras localidades sí. En Posadas solamente hay IVA, pero no hay ingresos brutos. Bueno, te cuento, la aplicación del cargo de ingreso bruto es algo que salió, eso habría que preguntar por qué no lo cobra estando habilitado para cobrar algunos. Pero las cooperativas lo cobran porque están habilitados a cobrar. ¿Por qué? Porque los cuadros tarifarios se definieron en una época y luego vino la carga de ingreso bruto. Esto es lo mismo que pasa cuando, por ejemplo, en telefonía, un municipio cobra por espacio aéreo y entonces Telecom, como se había definido la tarifa previo a eso, bueno, que me van a cobrar esto es nuevo, lo meto. Bueno, y así es como en las cooperativas, en general, no todas, cada uno decide, porque las cooperativas tienen contacto con el socio mucho más cercano que una empresa que es menos personal, digamos, la cosa. Entonces, la cooperativa ve, nosotros estamos en condiciones, listo, no lo cobramos. ¿Y capitalización de energía, qué significa ese ítem? ¿Estás comprando acciones en la cooperativa? Vamos a entrar, sí, claro. Vamos a entrar ahora en los conceptos de lo que es el cooperativismo. El cooperativismo tiene una ley que le permite a los socios, que son, entre comillas, dueños de la empresa, que así nacieron, hace muchísimos años en la provincia, decidir que tienen que hacer una obra en común. Y la tarifa no les da para hacer esa obra. Entonces le piden al socio un aporte, porque eso va a redundar en beneficio de un sector o de toda la cooperativa en general. Hay un tema en esto. Si bien la tarifa es única, los costos operativos y los costos de inversión en cada una de los distintos distribuidores es diferente. Hay cooperativas que tienen muy pocas conexiones, con una dispersión de usuarios muy grande, con muchos kilómetros. Entonces esa tarifa única para todos, no pueden cobrar por arriba de eso. Esa tarifa única, en muchos casos por ahí les dificulta poder hacer inversiones. Esa capitalización de acciones es aprobada por asamblea. Es decir, todos los años las cooperativas tienen su asamblea, su temario, y si no hay un tema extraordinario se plantea ahí, y alguna vez se aprobó eso.
habrá que consultar con cada una la historia de eso, pero ese es el motivo por el cual la capitalización de acción y luego eso tienen que rendir cuentas, ¿no? Por supuesto. Bien. ¿Cómo está la situación hoy en general, Marcón? Digo, hay crisis, la gente está cumpliendo con los pagos. Bueno, sabemos que en general si uno debe 2 boletas te cortan, ¿no? Pero ¿cómo está la situación del interior de la provincia en materia de energía? Bueno, a ver, vamos a hablar. Materia de energía es una cosa y situación económica es otra. En materia de energía... hay sectores de la provincia que están muy demorados en las obras que le aportarían una buena cantidad de energía a la zona y que, bueno, muchos años de no avanzar en ese sentido hace que la situación de oferta de energía por ahí sea complicada. Eso se puede ver que hay zonas donde hay muchos cortes de energía prolongados y hay zonas que no, que están más favorecidas por eso. Eso en cuestiones energéticas. Y en cuestiones de pagos, la gente va respondiendo y en reuniones que se hacen de la federación escucho, porque eso lo puede percibir cada cooperativa, ¿no? Algunas con mayor cantidad de incidencia de, qué sé yo, de alguna actividad que está en crisis, entonces se resiente más el pago que otras. Pero en términos generales, sí hay, no te olvides que las facturas de luz en los últimos tiempos, en este sinceramiento de costos, hace que dos cosas, a la gente le cueste más, pero al mismo tiempo, si le cuesta más también empiezan a ver cómo economizar, cómo utilizar más eficientemente la energía. Sí hay mayores dificultades, pero las cooperativas están pagando su factura, hasta donde tengo entendido, en la fecha acordada a ENSA. Por lo tanto, quiere decir que están recaudando, quizás no tan bien como en otra época, pero están recaudando. Bien. Sí, Daniel, te quería consultar si esto de las facturas que son un poquito más elevadas en el interior de la provincia es algo de mucho tiempo, algo de siempre, o es algo relativamente nuevo. ¿Qué son más elevadas? Contame. Una factura que, como decía Alejandra, te puede costar en Posadas, no sé, 100.000 pesos y en San Vicente 150. Bueno, si vos me estás comparando distintas categorías o distintos niveles de subsidio, eso va a ocurrir desde siempre. Ah, bien. Ahora, vos tenés que comparar qué conceptos. Los conceptos que tenés que ver en un residencial son energía eléctrica y categoría, o sea, al decir residencial ya estamos hablando de categoría 1. Categoría 1, residencial y qué nivel de subsidio tiene. En concepto de energía eléctrica y en concepto de cuota de servicio, eso es igual en toda la provincia. Claro. No puede ser diferente. La única diferencia que se puede notar son en ciertos conceptos que agregan las cooperativas para subsistir, eso se entiende, y obviamente tampoco va a ser una gran variación esos conceptos porque por lo que se ve son pocos pesos. Alejandra, sí. Servicios. Claro, servicios que adicionan. Las cooperativas son multiservicios. Entonces, aquellas que incluyen algunos ítems que tienen que ver con servicios a los que el asociado aceptó tomar ese servicio, y si la cooperativa tiene incluido, vos vas a ver, o miran el monto final, y obviamente va a ser diferente, pero hay que desglosarlo, hay que ver qué estamos comparando contra qué. Lo que sí tienen las cooperativas es la posibilidad, que no todas la hacen, de poder cobrar una capitalización de acciones. Lo demás son servicios. Perfecto. Es decir, yo estoy cobrando un servicio que yo lo presto y la otra cooperativa no. Pero ese servicio no es... No, ¿perdón? No, exacto, se comprende perfecto. Sí, entonces hay que, cuando comparás, tenés que ver cuánta energía consumió, la categoría y el nivel y esos valores tienen que ser iguales.
No pueden ser, excepto que el distribuidor haya decidido por su propia cuenta bajar el costo. Hay dos cooperativas en la provincia que vienen facturando, pero dicen a qué mes corresponde, vienen facturando la demanda del mes ya no vencido recién, sino el anterior. Y ahí si vos comparás esas facturas y no te fijas que están facturando 2 meses atrás, también vas a encontrar diferencias, ¿sí? Bien. Pero que quede claro, la provincia tiene marcado un valor máximo para cada categoría y cada nivel de segmentación. Y de eso no se pueden pasar. Los otros son otros ítems que, como te expliqué, están justificados en las asambleas o en los servicios que se están prestando, como el alumbrado público, ¿sí? Perfecto, bien. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. No, por favor. Bueno, Daniel Marcón, entonces, asesor de la FECEP, básicamente